Bueno, buenas tardes. El 13 de marzo de este año, 415 eurodiputados del Parlamento Europeo firmaron un manifiesto reclamando a la Comisión Europea y a los Estados miembros que apoyen la introducción de un programa de ajedrez en la escuela en los sistemas educativos de la Unión Europea. De esta manera, la Eurocámara subraya los efectos beneficiosos del ajedrez, que contribuye a mejorar la concentración, la paciencia y la persistencia de los niños, y destaca que puede ayudarles a desarrollar el sentido de la creatividad, la intuición, la memoria y las competencias tanto analíticas como de toma de decisiones. Y no se nos ocurrió otra persona mejor que Leoncho García para hablarnos de la relación entre la ciencia y el ajedrez. Muchas gracias, Leoncho, por aceptar nuestra invitación, y sabemos que has hecho un gran esfuerzo por estar aquí, así que te lo agradecemos infinitamente. Para acabar, por si hay alguna persona que no lo conoce, deciros que Leoncho es periodista, articulista, conferenciante, maestro internacional y una de las figuras más influyentes del ajedrez mundial, colaborador habitual en radios y periódicos de ámbito nacional. Acaba de ser recientemente condecorado en 2011 por el Consejo Superior de Deportes con la medalla al mérito deportivo. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a Leoncho para que nos hable de estas mezcla de pasiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente. Gracias a ustedes por estar aquí en un día tan desapacible. Y desde luego, no solo gracias, sino felicitaciones a Vicente, a su equipo, al campus de Alcoy y a la universidad por mantener viva esta semana tan prestigiosa y por seguir apostando por la ciencia y por la investigación en un periodo un tanto desgraciado desde ese punto de vista, no solo por la crisis, sino también porque parece que pensar de pronto ya no está de moda, y eso tiene consecuencias realmente terribles y las puede seguir teniendo si alguien no rectifica. Pero en fin, vamos al grano. Ajedrez y ciencia, pasiones mezcladas. Realmente me gustó ese título cuando se me ocurrió. Hay muchísimas conexiones del ajedrez con muchas ramas de las ciencias. En realidad es absolutamente imposible tocar todas, ni siquiera con un grado de profundidad aceptable en una hora. Pero creo que los temas que he seleccionado son muy apropiados y muy variados. Y aparte de eso, aparte de las conexiones objetivas que hay, ocurre que el ajedrez siempre ha fascinado a los seres humanos en general y a los científicos en particular desde hace muchos siglos. Podríamos poner varios ejemplos de eso, pero vamos a empezar con este porque tiene un componente especial. Nos acabamos de trasladar en el túnel del tiempo al Café de la Régence, en París, finales del siglo XVIII, un poco antes de que estalle la Revolución Francesa. El Café de la Régence era el lugar donde se reunían los intelectuales de la época y entre ellos los ajedrecistas. Los que están lejos no lo van a poder distinguir, así que se lo cuento yo. De los que están sentados aquí, este tiene los ojos vendados. ¿Quién es ese? François-André Danican-Philidor, considerado como el campeón del mundo de ajedrez en aquel momento, pero no solo eso, era un eminente humanista, un compositor de música clásica que tuvo la desgracia de vivir en una época donde convivió con varios de los mejores compositores de todos los tiempos, pero hoy todavía se puede encontrar música de Philidor, yo la tengo en mi casa, y realmente era un compositor de calidad, además de ser considerado como el campeón del mundo de ajedrez. ¿Y por qué está con los ojos vendados? Porque está practicando la faceta más fascinante del ajedrez y haciendo autocrítica, una faceta que los ajedrecistas, que el mundo del ajedrez en general, yo creo que está infraexplotando, que nos vendría muy bien si la explotáramos mucho más, porque es muy espectacular, que es el ajedrez a ciegas. Es decir, jugar memorizando dónde están las piezas en todo momento sin ver el tablero ni las piezas en toda la partida. Esto a los no ajedrecistas les parece impresionante. En realidad,
cualquier jugador de un cierto nivel, aficionado me refiero, puede jugar una partida a ciegas con un nivel aceptable de calidad, y si se entrena puede jugar 2 o 3 simultáneamente. Cuando ya pasamos de ese número, ahí no sé exactamente con cuántos estaba jugando a ciegas Philidor, seguramente con pocos, pero él y otros muchos han sido capaces en la historia de jugar muchas partidas simultáneas a ciegas. Y si les parece impresionante que se pueda jugar una, agárrense a la silla, porque les voy a decir algo que les va a dejar realmente mucho más impresionados. El récord del mundo en simultáneas a ciegas está en 52 a la vez. Imagínense lo que supone memorizar la posición de las piezas en 52 tableros distintos durante muchas horas. Hay otros récords en 45, en 42, que tardaron más de un día, más de 24 horas jugando sin parar, aparte de la resistencia física que supone. ¿Qué tiene que ver todo esto con la ciencia? Bueno, pues porque estamos hablando de un tema muy interesante, que es la diferencia entre memoria lógica y memoria fotográfica. Yo puedo jugar fácilmente una partida a ciegas porque tengo muy desarrollada la memoria lógica por jugar al ajedrez, pero yo no tengo memoria fotográfica. Si ustedes me ponen ahora una posición en un tablero tomada de una partida que sea imposible que yo conozca, del campeonato de Mongolia de 1952, por ejemplo, después de la jugada 25 de las negras, ¿no? Me ponen esa posición, me dan un minuto para recordarla, y es muy probable que yo me acuerde de dónde están todas las piezas, o por lo menos la mayoría de ellas, después de un minuto, casi todas ellas. Ahora bien, si a continuación alguien que no sepa nada de ajedrez me pone unas piezas al tuntún en el mismo tablero y me da otra vez un minuto, fracasaré rotundamente al intentar acordarme de dónde están las piezas. ¿Cuál es la diferencia entre el caso 1 y el caso 2? En el caso 1 hay una relación lógica de ataque y defensa entre todas las piezas. Entonces me basta acordarme de dónde están algunas para ir deduciendo dónde están las otras. En el caso 2, si no tengo memoria fotográfica, soy incapaz de acordarme. Bien, este es uno de los muchísimos temas relacionados con el ajedrez y la ciencia en los que podríamos desarrollar. Yo me voy a dedicar solo a dejarles, en algunos casos, algunas pinceladas. Y vamos a avanzar porque la fascinación que el ajedrez ha causado a lo largo de los siglos se ve también en este caso. El turco de Kempelen. Esta fue una especie de máquina mágica que recorría los lugares más prestigiosos de Europa en los siglos XVIII-XIX. Hizo furor, estaban impresionados en las cortes reales de los países europeos más importantes. Esa máquina le ganó, jugando al ajedrez, a Catalina la Grande de Rusia, a Napoleón, a Federico de Prusia, a Benjamin Franklin más adelante en Estados Unidos, etcétera, etcétera. El turco de Kempelen. El problema es que tenía un bicho dentro. El bicho lo digo con todo el cariño, por supuesto. Se trataba de un gran maestro de ajedrez que tenía que ser de estatura muy pequeña necesariamente para poder encajar ahí. Y eso estaba tapado por un juego de espejos que cuando el que manejaba la máquina llegaba a la exhibición, pues hacía como los magos de hoy, decían, miren, abro las puertas, nada por aquí, nada por allá, abría todo y nunca se veía al que estaba dentro, por el juego de espejos. Es decir, esto tenía trampa, pero una trampa muy meritoria. Por lo que me han dicho ingenieros que entienden de esto, me han dicho, con la tecnología de aquella época, construir eso era realmente muy difícil, ¿no? Lo que, por cierto, no he dicho antes, esto es una reproducción del turco de Kempelen que hicieron en la Universidad de México, en la UNAM, hace 2 años. Y hay otra en la Universidad de Paderborn, en Alemania, parecida a esta. Bien, lo que quería subrayar con esto tiene poco de científico, evidentemente, puesto que había trampa, pero quería subrayar lo de la fascinación, porque esto nos ayuda a entender lo que viene a continuación, que ahora sí, ya estamos hablando de pura ciencia. De pura ciencia y de algo más, por desgracia. Cuando a veces, sobre todo en los tiempos que corren,
uno puede llegar a sentir vergüenza de ser español por algunas cosas que ve y que escucha, he aquí un caso clarísimo. Yo creo que más del 95% de los españoles ignoran quién fue Leonardo Torres Quevedo. Sin embargo, fue uno de los inventores más brillantes del mundo en la primera mitad del siglo XX. Aparte de lo que nos ocupa en esta conferencia, este hombre inventó, por ejemplo, el transbordador de las cataratas del Niágara, que creo que todavía hoy está en uso. Cuando hablamos de los Zeppelin, esos globos enormes voladores, en realidad los Zeppelin actuales no funcionan con la tecnología de Zeppelin, que les dio su nombre, porque eso fracasó rápidamente. Funcionan con la tecnología de Torres Quevedo, aunque se llamen Zeppelin. Este hombre inventó el primer mando a distancia de la historia. También dejó textos de filosofía brillantes. Todo esto no lo digo yo, esto lo tengo muy fresco en la memoria porque hace unos días nada más hubo un homenaje a Leonardo Torres Quevedo en la Universidad Politécnica de Madrid y auténticas eminencias de diferentes campos de la ciencia hablaron detalladamente de todos los logros de Torres Quevedo. Nació el mismo año que Ramón y Cajal. ¿Por qué conocemos tanto a Ramón y Cajal y no a Torres Quevedo? Porque a Ramón y Cajal le dieron el Nobel. Y eso sí, entonces le conocemos muy bien. A Torres Quevedo no le dieron el Nobel, pero, insisto, fue uno de los inventores más brillantes del mundo en la primera mitad del siglo XX. Y una de sus invenciones fue el ajedrecista. Que ahora sí, ahora aquí ya no hay trampa, esta es la primera computadora analógica, no digital, primera computadora analógica de la historia. Esta máquina daba perfectamente el jaque mate de rey y torre contra rey solo. Es decir, poníamos las tres piezas en el tablero en cualquier posición, uno de nosotros se ponía a jugar en la defensa con el rey negro solo, y la máquina daba el jaque mate perfecto con el rey y la torre blancas. Por lo que me han dicho también los ingenieros, con la tecnología de hace 100 años, porque esto se construyó en 1912 y se presentó en 1913, tiene muchísimo mérito haber sido capaz de construir eso. Y en fin, digamos que esta es una pequeña reivindicación que yo hago de Leonardo Torres Quevedo, pero en general de que a ver si en este país aprendemos, tal vez ahora con la crisis estemos más motivados, a valorar el talento, porque realmente lo valoramos poco, el talento de nuestros propios compatriotas muchas veces, ¿no? Bien, ahora ya entramos en la informática de verdad. El Leonardo Torres Quevedo, digamos, fue como un antecesor, un pionero. Y resulta, lo que quiero recalcar aquí, es que los padres de la informática, a su izquierda Alan Turing, a la derecha Claude Shannon, eligieron ya el ajedrez desde el minuto 1 como campo de experimentación de la inteligencia artificial. Alan Turing en concreto empezó a escribir un programa de ajedrez en 1947, lo terminó hacia 1950 y Shannon también publicó algunos artículos en esa línea de la idoneidad del ajedrez como campo de experimentación para las computadoras. El personaje de Alan Turing es para hacer una película. Él ha pasado a la historia como uno de los padres de la informática, pero hay mucho más detrás de Alan Turing. Voy a hacer un pequeño paréntesis porque no me resisto a hacerlo. Me parece un personaje demasiado fascinante para que me lo salte, ¿no? Resulta que Alan Turing fue reclutado, digamos, recibió la orden del gobierno británico para formar un grupo ultrasecreto junto con los tres mejores ajedrecistas británicos de la época, Golombek, Milner Barry y Alexander. Esos cuatro fueron encerrados en una cueva cuya ubicación era secreto de Estado y de hecho no se desveló todo esto hasta los años 80 o por ahí, y su misión era intentar descifrar los códigos secretos de los nazis. Y tuvieron un enorme éxito, es la operación Enigma. Hay historiadores que sostienen que la Segunda Guerra Mundial hubiera durado bastante más si estos hombres no hubieran tenido éxito en esa misión ultrasecreta. Por tanto,
Bueno, esa fue una contribución del ajedrez a la ciencia realmente muy importante en la historia. Eran los 3 mejores ajedrecistas británicos, más Alan Turing, que además de ser ajedrecista, era sobre todo un genio de la ciencia, de la informática. Y llegados a este punto, no me resisto a contar qué le pasó después a Alan Turing, que también merece ser reivindicado por otros motivos, igual que Torres Quevedo. En aquel momento, ser homosexual era un delito gravísimo, o estaba considerado como tal en el Reino Unido. Y entonces le dieron a elegir entre ir a la cárcel o ser castrado químicamente. Él eligió la castración. Los efectos secundarios de la castración fueron terribles, le causaron enfermedades mentales, desequilibrios, otro tipo de problemas de salud, y terminó suicidándose bastante joven. Afortunadamente, después, mucho más recientemente, el gobierno británico y la sociedad británica de alguna forma han rehabilitado la memoria de Alan Turing, el que entonces era primer ministro británico. Gordon Brown, hace unos años, dijo: estoy orgulloso de pedir perdón a un auténtico héroe de guerra. No es exagerado decir que sin su decisiva contribución, la historia de la Segunda Guerra Mundial hubiera sido muy distinta. La rehabilitación de una de las víctimas más famosas de la homofobia en nuestro país es un gran paso adelante en la lucha por la igualdad. Bueno, vaya también, digamos, con estas líneas de Gordon Brown, mi pequeño homenaje a un hombre que realmente hizo mucho por nosotros en diversas direcciones, ¿no? Bien, ¿por qué eligen el ajedrez como campo de experimentación de la inteligencia artificial? Porque miren ustedes que hay posibilidades, ¿no? Podrían haber elegido muchas más cosas. ¿Por qué lo eligen y por qué lo mantienen hasta hoy? Y todavía lo seguirán manteniendo. Me refiero a los mejores informáticos del mundo. ¿Por qué se fijan en el ajedrez? Ahí está la respuesta. Porque el ajedrez tiene unas reglas claras, muy claras, en principio, luego hablaremos un poco más de eso, pero siendo finito, en términos matemáticos, se acerca a lo infinito para la mente humana. El número de partidas distintas que puede jugarse en un tablero de ajedrez es mayor que el número de átomos que hay en el universo entero conocido. Ya, no me pregunten cómo demonios han conseguido contar el número de átomos que hay en el universo entero conocido. Yo lo que puedo decir es que esto se lo he preguntado a 6 o 7 físicos y me han dicho: tú, Leoncho, tranquilo, puedes decir eso tranquilamente porque eso es así. El número de átomos que hay en el universo entero conocido es un 1 seguido de 80 ceros. El número de partidas distintas que pueden jugarse en un tablero de ajedrez es un 1 seguido de 123 ceros. Sí, es un número casi inimaginable para la mente humana normal. Bien, luego volveremos a esta idea y a lo que origina, esta es la idea básica de por qué todavía hoy, para los informáticos, a pesar de las supercomputadoras y de todo, el ajedrez sigue siendo un campo muy interesante de investigación. Pero eso explica por qué Turing, Shannon y los demás se marcan como objetivo que el mejor ajedrecista del mundo sea una máquina. No he conseguido encontrar un documento fiable que nos diga cuánto tiempo creían Alan Turing y Claude Shannon y sus compañeros, colegas, que iban a necesitar para conseguir ese objetivo. Lo que sí sabemos es cuánto tiempo hizo falta para conseguirlo. ¿Cómo es posible que los mejores informáticos del mundo necesitasen 50 años de investigación para conseguir que en 1997 Deep Blue, aquel famoso programa de IBM, ganase a Garry Kasparov? Bueno, hay varias razones. Una de ellas, ya la he dicho, la inmensidad del ajedrez es incluso inmensa para una computadora, aunque calcule millones de jugadas por segundo. Pero hay otra. Las reglas del ajedrez tienen demasiadas excepciones para una máquina, para que una máquina las pueda absorber con facilidad.
Vamos a ver esto un poco más claramente, de forma que incluso aquellos de ustedes que no tengan ni idea de ajedrez me entiendan claramente. Es muy fácil decirle a una computadora que la dama vale 9 puntos, la torre 5, el alfil y el caballo 3, el peón 1. Y el rey, bueno, tiene un valor infinito porque si le das jaque mate al rey se acaba la partida, pero cuando ya se convierte en una pieza activa, cuando ya no hay que resguardarlo y sale al centro del tablero porque quedan pocas piezas, su valor está más o menos entre alfil y torre. Bien, hasta ahí, incluso lo del rey, que es más relativo, es relativamente fácil de explicar a una computadora. ¿Hay alguna duda? Depende. Hay autores que consideran 10, otros que consideran 9. Eso viene a cuento de cuándo dos torres valen más que una dama. Porque depende del resto de factores de la posición. Dos torres pueden valer más que una dama, de hecho casi siempre lo hacen así, y por eso a mí me gusta más que la dama valga 9, aunque hay otras posiciones en las que realmente la dama vale más que dos torres. O sea que tiene usted razón en que es un tema discutible, pero hay opiniones, sí, exacto, eso es. Bueno, pero a lo que vamos. Esto es fácil de programar en una computadora, hasta ahí no hay ningún problema, pero las excepciones, aquí estamos en lo difícil. Cualquiera de ustedes que sea ajedrecista, aunque sea de tercera categoría, se da cuenta en, no sé, en medio minuto, como mucho en un minuto, que esta dama de aquí arriba, la dama negra, no vale 9 puntos, ni mucho menos 10, pero vamos, en ningún caso. Y automáticamente se da cuenta de que este caballo centralizado, defendiendo y atacando casillas muy importantes, vale bastante más de 3 puntos. Al menos eso es así mientras la posición sea así. Mientras esta dama esté encerrada por sus propias piezas, no puede valer 9 puntos, porque no hace nada. Volverá a valer 9 puntos cuando salga de ahí, digamos a campo abierto. Pero es que para que salga de ahí, por ejemplo, para que pueda socorrer a su rey, que va a ser atacado furiosamente por las blancas, las negras necesitan por lo menos 4 jugadas. Una para mover esta torre, otra para retirar el alfil allá, otra para sacar la dama a la séptima fila y otra para llevar la dama para allá. En 4 jugadas, las blancas han jugado G4, han abierto una columna sobre el rey, han llevado la otra torre allí, han llevado la dama y el ataque ya es de mate. Cualquier jugador, insisto, de baja categoría, entiende esto rápidamente. Un niño de 8 años que tenga un cierto conocimiento del ajedrez, entiende lo que acabo de explicar en un minuto. Pero conseguir que una máquina entienda eso que acabo de explicar costó casi 50 años. ¿Por qué? Pues porque las máquinas, las computadoras, solo entienden de un lenguaje binario, de ceros y unos. Entonces, para decirle algo a una computadora tienes que decirle 011001111110011 y eso puede querer decir, no sé, ataca por el flanco de dama, ¿no? Pero esto que acabo de explicar es mucho más complicado que ataca por el flanco de dama, porque es una cuestión relativa. Según lo que pase aquí y allá, programar eso en una computadora es muy complicado y tardaron 50 años. O bien el llamado efecto horizonte, que se ve en esta posición. Nuevamente, cualquier jugador de segunda o tercera categoría o un niño de 8 años que tenga cierto conocimiento de ajedrez sabe, no ya en medio minuto, sino en 10 segundos, que este peón de aquí es el alma de la posición. Es la clave de esta partida. ¿Por qué? Porque el peón está pasado, no hay ningún peón negro que le estorbe en su camino hacia la octava fila, donde se convertirá en dama. Entonces, para una máquina eso no es tan sencillo. Una máquina ve que hay un rey, una torre y 4 peones por cada bando. Y no aprecia, cuando empieza a calcular, no aprecia que este peón no tiene a otro que le impida llegar a la octava fila, solamente calcula y empieza a calcular variantes en las que este peón se mueve una casilla o dos, el negro contesta algo, las blancas hacen otra cosa, y quizá, si consigue después de varios millones de variantes de cálculo, llegar a una posición donde este peón esté en la sexta o en la séptima, entonces sí se da cuenta de que ese peón vale oro.
porque está a punto de convertirse en dama. Esto era así hasta hace relativamente pocos años. También tardaron 50 años en enseñar eso a una máquina. Incluso ahora, las mejores computadoras, la que tengo yo aquí, por ejemplo, con un programa que calcula millones de jugadas por segundo, en este tipo de posiciones tarda un ratito en evaluar bien la posición. Insisto, para un jugador humano, a los 5 o 10 segundos dirá, bueno, aquí solo pueden ganar las blancas, es imposible que las negras ganen, y tal vez, digamos, sudando sangre, tal vez haya alguna variante en la que las negras, con una defensa perfecta, consigan tablas, pero eso es lo máximo a lo que pueden conseguir las negras. Esto nosotros lo vemos en 10 segundos, pero que una máquina entienda eso ha necesitado de medio siglo. Bien, y aquí hay que hacer un matiz. Kasparov-Deep Blue, el duelo del siglo, el hombre contra la máquina, primera página prácticamente en todos los periódicos del mundo. Las acciones de IBM se dispararon en Wall Street al día siguiente de su victoria sobre Kasparov. Fue realmente un momento mágico, incluso en la historia de la informática, no solo en la historia del ajedrez. Ahora bien, hay matices. Este duelo no lo ganó Deep Blue, lo perdió Kasparov. Kasparov perdió los nervios, por razones que nos llevaría quizá demasiado tiempo explicar. Kasparov no encajó que los programadores de IBM y los asesores, entre ellos el español Miguel Illescas, consiguieron que Deep Blue empezase a tener ciertos toques humanos en su juego. Por ejemplo, en la famosa segunda partida, en la que Deep Blue está atacando, Kasparov se está defendiendo, y Kasparov y todos los que estábamos allí, todos los comentaristas, damos por seguro que la máquina va a jugar, creo que era dama B6, que era la manera de seguir atacando la posición, ¿no? Lo que hubieran hecho el 100% de las máquinas hasta ese momento. Pero dama B6 hubiera permitido un contraataque de Kasparov en el centro, que, digamos, embrollaba la partida y le daba posibilidades de tablas. Y resulta que la máquina no hace dama B6, hace alfil E4, bloquea el centro, evita todo contrajuego de Kasparov y le deja a Kasparov con una camisa de fuerza a merced de seguir el ataque en la jugada siguiente. Ninguna máquina había hecho eso nunca. Entonces Kasparov se obsesionó con que le estaban haciendo trampas, con que había una intervención humana en las jugadas de la máquina. Y eso le llevó a perder el sistema nervioso y a perder el duelo finalmente por 3,5, 2,5, en la última partida con un error garrafal. No obstante, si no es en ese momento, unos años después ya podemos decir que realmente el mejor ajedrecista del mundo es una máquina. Sobre esto vuelvo enseguida, pero me parece antes interesante subrayar esto otro. Deep Blue y los millones de dólares, muchos, que se invirtieron en Deep Blue, en el equipo, etcétera, no solamente sirvió para que las acciones de IBM se disparasen en Wall Street y para conseguir gran publicidad, sino que después ha sido la tecnología, los conocimientos adquiridos investigando para conseguir Deep Blue, luego se han aplicado en todos aquellos campos donde el cálculo molecular es importante, por ejemplo, fabricación de medicamentos, o en la bolsa, o en la meteorología, o en la planificación agrícola. Es decir, exagerando un poco, quizá bastante, a veces cuando vamos a la farmacia hoy, según qué tipo de medicamento compremos, si es un medicamento muy complicado de diseño, nos estamos beneficiando de la investigación que se hizo con Deep Blue. Lo exagero un poco para hacerme entender mejor. Y esto me parece muy interesante. Alan Turing dijo en los años 50 algo parecido a esto. Dijo, llegará un día, no sé cuándo, pero llegará, en el que tendremos una confrontación o un diálogo entre una máquina y un ser humano. Y un observador neutral que no sepa con antelación quién es la máquina y quién es el ser humano, será incapaz de distinguirlos, será incapaz de saber cuándo habla o cuándo actúa la máquina y cuándo habla o actúa el ser humano.
ese día, decía Alan Turing, habremos llegado a la inteligencia artificial. Bueno, en ajedrez no hemos llegado aún, pero quizás sea uno de los campos donde parece que estamos cada vez más cerca. ¿Por qué? Esto que voy a decir ahora, en términos estrictamente científicos, quizá sea un pecado o casi un sacrilegio, pero la percepción que tenemos es exactamente como yo la voy a decir ahora. Esto es totalmente cierto. Han conseguido programar en una máquina algo parecido a la intuición humana. ¿Qué quiero decir con esto? He explicado el caso de Deep Blue, que hizo esa jugada que hasta entonces era exclusiva de los humanos, que ninguna máquina había jugado nunca así. Bueno, ahí fueron superándose más. Y unos años después, una máquina israelí, un programa israelí, Deep Junior, jugó también contra Kasparov en Nueva York. Y de acuerdo yo aquel día, todavía como si fuera ayer, yo estaba en la sala de prensa y de pronto vi una jugada de la máquina que dije, uy, aquí hay un error, en el tablero electrónico hay un error, o el que maneja esto se ha equivocado, es imposible que la máquina haga esa jugada, ¿no? No era imposible, la había hecho. ¿Por qué yo no me lo creía? Porque esa jugada era un sacrificio de material, no me acuerdo si era de peón o de pieza, a cambio de un ataque a largo plazo, un ataque que la máquina no podía calcular con precisión. O sea, no se basaba en el cálculo bruto de la máquina. Le habían metido de alguna manera en su programa el concepto de que sacrificar material puede ser rentable, aunque tú no puedas estar seguro totalmente de que el ataque que consigues a cambio de ese sacrificio vaya a ganar la partida. Eso es algo que para un ser humano es muy fácil. Es cuestión de olfato. Yo miro la posición y digo, uy, si le regalo un peón o un caballo me da lo mismo, y si se lo come tengo un ataque fortísimo. Vale, lo hago y punto. No tengo ni que calcular muchas veces. Pero una máquina haciendo eso nos parecía imposible. Ahora ya lo hacen. Ahora hay algunos programas, no todos, pero hay algunos que si me hacen a mí pasar el test de Turing, o sea, me ponen una partida de uno de esos programas contra un gran maestro y yo no sé quién es quién, y tengo que adivinar quién es la máquina y quién es el gran maestro, y en más de un caso yo me equivocaría, no acertaría. Insisto, científicamente, de una manera científicamente rigurosa, no estamos aún en la inteligencia artificial, porque para eso los programas de ajedrez tendrían que ser capaces de reconocer sus errores y rectificarlos. Bueno, pero digamos nos vamos acercando, ¿no? La situación actual es prácticamente desesperada, si es que alguien, digamos, todavía da importancia a esto de la lucha del hombre o del ser humano contra la máquina, que tanto nos ha dado que hablar, ¿no? Hubo varios encuentros en Bilbao, dos concretamente, en 2004 y 2005, de varios de los mejores jugadores del mundo en equipo contra varios de los mejores programas del mundo. Y los programas ganaron por goleada. Y ahí se acabó la historia. O casi. El casi, quiero decir lo siguiente. Todavía tendríamos que dejar una pequeña ventanita de margen, de error, para la siguiente situación. Si alguien le paga a Magnus Carlsen, actual número 1 del mundo, para que durante 6, 7 u 8 meses deje de jugar torneos y se prepare exclusivamente para jugar con máquinas, y a continuación juega un duelo contra una máquina, tal vez habría alguna posibilidad de que consiga empatar el duelo. Ganarlo me parece imposible, tal vez, pero yo tiendo a pensar que no. Tiendo a pensar que ya es claro que el mejor ajedrecista del mundo es ya una máquina. Ahora, ¿eso es grave? Esta es la pregunta que anticipadamente yo le hice a Anatoly Karpov antes, varios años antes de que Deep Blue le ganase a Kasparov. Le dije, Karpov, ¿nos tenemos que preocupar por esta perspectiva? Y me dijo, no, porque el invento de la bicicleta no terminó con el atletismo como deporte. El invento de la moto no terminó con el ciclismo, el del coche no terminó con el motociclismo, y así sucesivamente. Por tanto, hay partidas, hay campeonatos entre máquinas, hay un campeonato del mundo de computadoras, que en realidad solo interesa a los muy especialistas, a los ajedrecistas de muy alto nivel o a los científicos, por supuesto, ¿no?
digamos que en las partidas entre computadoras lo que se busca es la perfección. Y bueno, se van acercando poco a poco. Pero ¿qué ocurre? En ajedrez la belleza, casi siempre, requiere un error previo. Si ninguno de los dos bandos comete un error, la partida va a ser un peñazo, casi seguro. Porque si ninguno de los dos comete ni un error, quiere decir muy probablemente que ninguno de los dos está arriesgando nada. Y si ninguno arriesga nada, generalmente esas partidas son interesantes desde el punto de vista científico, en cuanto a la búsqueda de la perfección, pero no son interesantes para que un aficionado normal disfrute. Un aficionado normal disfruta de las partidas entre humanos porque se equivocan. Y entonces viene la combinación preciosa, ¿no? De modo que en ese sentido la esperanza se mantiene totalmente viva y la creatividad, el arte, será, digamos, más o menos exclusivo del ser humano precisamente porque se equivoca, ¿no? Bien, pero ¿cuál es la situación? Resulta que hoy ninguna computadora del mundo, ni las supercomputadoras de la NASA, juegan perfectamente al ajedrez. En cambio, sí juegan perfectamente al backgammon, al 3 en raya, a bastantes juegos más. Bien, ¿por qué? Recuerden, el número de partidas distintas es mayor que el número de átomos que hay en el universo entero conocido. Se supone, bueno, podemos prácticamente afirmarlo, que las computadoras cuánticas sí jugarán perfectamente al ajedrez, porque cuando existan, podemos dar por seguro que su capacidad de cálculo será tan brutal que esas sí podrán jugar perfectamente al ajedrez. Con algún matiz, un ingeniero alemán me decía hace 2 o 3 años, bueno, con la tecnología actual tendrían un problema, porque para jugar perfectamente al ajedrez hay que memorizar tal cantidad de trillones de variantes que si tenemos en cuenta que cada variante almacenada en la memoria produce una cantidad X de calor, el calor producido por trillones de variantes sería tan espantoso que ninguna técnica de refrigeración actual sería capaz de ventilar esa máquina sin que se quemase. Bueno, por lo que me han dicho otros, ese problema es relativamente fácil de arreglar de varias maneras. Por ejemplo, si las máquinas trabajan con muchos procesadores en paralelo, pues entonces ese problema es menor. O si la máquina aprende a pensar, entre comillas, a calcular selectivamente y no calcula absolutamente todo, sino, digamos, aquellas variantes que tienen mejor pinta, entonces el grado de calor que se produciría sería menor. Pero en fin, en resumen, la idea es que hasta que las computadoras cuánticas no existan, ninguna máquina podrá jugar perfectamente al ajedrez y no se podrá resolver el famoso problema de si la ventaja inicial de las blancas, equivalente al del saque en el tenis, es suficiente para ganar o no si ambos bandos juegan perfectamente. En ese caso, la partida debe terminar en tablas o ganan las blancas porque han hecho la primera jugada. Eso nos lo dirán las cuánticas. Ahora bien, hay 2 problemas debidos a la informática del ajedrez. Quiero hacer constar, por si alguien no lo sabe, que la informática ha sido maravillosa para el ajedrez en otros campos. Como he dicho antes, yo tengo aquí una base de datos con 5 millones y pico de partidas, donde yo puedo teclear cualquier nombre del presente o del pasado y tengo todas las partidas que ha jugado en su vida deportiva perfectamente clasificadas. Tengo un programa que calcula millones de jugadas por segundo. Tenemos internet. El ajedrez es el único deporte que puede practicarse por internet y además se puede enseñar por internet, que es muy importante. Por tanto, la informática ha sido maravillosa para el ajedrez, pero hay 2 problemas. Una es las trampas. Ya se han detectado varios casos de trampas, no tengo tiempo para detallarlos, algunos muy divertidos. Luego, si quieren, si nos sobra tiempo en las preguntas, puedo detallar algunos de los casos que son realmente graciosos y en cuanto a que son muy imaginativos, ¿no? De cómo hacer trampas, pues por ejemplo con un microauricular escondido en el oído y un amigo que está con una computadora muy potente en el mismo edificio o en otro o a 1000 kilómetros de distancia, te está soplando las jugadas porque está viendo la partida en directo por internet, ¿no?
En fin, las trampas son un problema, pero de momento existen formas de evitarlas. Si hacemos un poco de ciencia ficción, ¿quién descarta que dentro de algunos años los seres humanos, incluso los niños al nacer, nada más nacer, no les implanten un chip en el cerebro? Si para entonces existen las computadoras cuánticas que jugarán perfectamente al ajedrez, corremos el riesgo de que el ajedrez se termine como deporte, porque todos jugaríamos perfectamente con un chip metido aquí arriba. Quiero pensar que llegados a ese punto alguien encontrará la manera de desconectar el chip durante las partidas de competición, ¿no? Electrónicamente o de alguna otra forma. Y el otro problema es el excesivo peso de la ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Hoy, hay demasiadas partidas, en mi opinión y en la de muchos, en las que los primeros 15 movimientos, a veces los primeros 20, incluso ya conocemos casos de los primeros 25 movimientos de una partida de ambos bandos, se hacen de memoria, porque están preparados en casa con la ayuda de computadoras potentísimas. En mi opinión y en la de muchos, esto es muy malo, porque una cosa es que el ajedrez tenga parte de ciencia, o sea, la preparación casera, eso está bien, pero debe tener una parte de arte, de creatividad, de que el jugador piense con su propia cabeza, y una parte de deporte, porque hay un reloj en marcha. Si tú haces las jugadas de memoria, el deporte y el arte desaparecen. Hay algunas maneras de evitar eso. Por ejemplo, la idea que sugirió en su día el difunto Bobby Fischer, llamado ajedrez 960, que es sortear la posición de la primera fila de las piezas inmediatamente antes de cada partida. De esa manera tendríamos 960 maneras distintas de empezar la partida, con lo cual todas las toneladas de libros escritas hasta hoy a partir de la posición clásica habría que tirarlos a la basura, porque la probabilidad de que una partida empiece con la posición de hoy, con la posición clásica, pues es 1 partido entre 960. Pero en fin, esto lleva a algún debate que seguramente no es el momento ni el lugar. Menos mal, o esperemos, seamos optimistas, en cuanto a que realmente encontremos la manera de que el ajedrez siga existiendo como deporte. Porque resulta que el ajedrez es sumamente útil desde el punto de vista social. Por cierto, muy pocos españoles saben, pero yo puedo asegurarlo, que desde hace unos años España es el país líder del mundo en aplicaciones sociales del ajedrez. Se ha aplicado con éxito, no solamente en los dos campos que vamos a ver aquí de una forma un poco más profunda, que es los niños, los en los colegios, y la prevención del Alzheimer, el retraso del envejecimiento cerebral, sino en otros muchos muy interesantes, por ejemplo, niños hiperactivos, autistas con síndrome de Asperger, niños con cáncer que reciben tratamientos durísimos y que entre tratamiento y tratamiento, cuando están en el hospital, juegan al ajedrez. Se me está olvidando algo más. Bueno, luego en las prisiones, los reformatorios, con drogadictos, no sé si he dicho superdotados, discapacitados mentales y alguna otra cosa que se me olvida. En todos esos campos el ajedrez ha funcionado muy bien. Pero vamos a centrarnos en lo que sin duda alguna es el más importante de todos, sobre todo hoy, que estamos debatiendo tanto sobre el fracaso escolar, sobre la calidad de la enseñanza en España y en otros países, etc. Esto de el ajedrez enseña a pensar y es muy divertido, esto es importante recalcarlo. Yo siempre recomiendo que antes de lanzar una campaña de ajedrez, de difusión del ajedrez, hay que romper dos tabúes, dos ideas falsas que están muy extendidas. Primero, el ajedrez es muy aburrido. Segundo, el ajedrez es muy complicado solo para personas muy inteligentes. Ambas cosas son falsas de toda falsedad. En cuanto a la primera, el ajedrez es muy aburrido. Hombre, si no te gusta, pues ¿qué le vamos a hacer? Si no te gusta, no tengo ninguna receta mágica para que te guste. Pues no te gusta. Vale. Pero si te gusta, el riesgo de que te aburras es cero. Cero.
Yo suelo decirles cuando estoy con niños que el ajedrez es el videojuego más apasionante que existe, porque con un videojuego, por muy bueno que sea, y algunos son realmente buenísimos, cuando has jugado 2300 veces con el mismo videojuego, difícilmente te seguirá gustando mucho. En el ajedrez, como ya hemos visto, el reto es casi infinito. El terreno para progresar y para jugar cada vez mejor es prácticamente infinito. En el ajedrez se aplica mucho lo que decía Sócrates: solo sé que no sé nada. Es decir, cuanto más aprendo, cuanto más sé, me doy cuenta de lo mucho que me falta por aprender. Y en cuanto a que haya que ser muy inteligente para jugar al ajedrez, es una solemne tontería. Yo lo suelo comparar con la persona a la que le gusta correr por el parque que está cerca de su casa todos los días o de vez en cuando, porque le gusta o por motivos de salud, por lo que sea, o el profesional de la maratón. Son dos mundos distintos. Los dos corren, sí, pero no tiene nada que ver uno con el otro. Para correr por el parque que está cerca de tu casa, pues si tienes una salud mínima, puede hacerlo cualquiera. Y además es muy saludable. Para ser profesional de la maratón tienes que haber nacido con unos genes específicos y además tienes que tener un entrenamiento durísimo y ser profesional de eso. Esta es la misma diferencia que hay entre ser un jugador de café o tomar el ajedrez como una herramienta pedagógica, que es lo que vamos a ver ahora, o ser un gran maestro profesional. Son cosas completamente distintas. Bien, voy a resumir en muy pocos minutos 87 años de investigación que nos llevan a esta conclusión. Estos estudios, que son cientos, se han hecho en los 5 continentes y en países de regímenes políticos completamente distintos. Que nadie piense que estoy hablando solo de estudios realizados, por ejemplo, en la antigua Unión Soviética o solo en países de gobierno comunista. No, 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 no. Esto está hecho en países de los 5 continentes de regímenes políticos completamente distintos. Y la conclusión, en la inmensa mayoría de los casos, es muy positiva, y es esa. Los niños que juegan al ajedrez obtienen, además de desarrollar más su inteligencia, logran un mayor rendimiento académico por término medio en un 17% mejores que los demás, y sobre todo en matemáticas y en lectura. Lo de las matemáticas es fácil de entender, porque en el pensamiento del ajedrez tiene bastante que ver con el lógico matemático. No hace falta explicar eso. Vale, pero a mí me costó bastante tiempo y pensamiento entender por qué demonios los niños que juegan al ajedrez tienen una mayor comprensión lectora. Hasta que creo que di con la tecla. Cuando jugamos al ajedrez o cuando leemos, en realidad hacemos algo muy parecido. Estamos reconociendo signos, en un caso letras y números, en el otro piezas de diferente valor, tamaño y color, asociándolos y sacando conclusiones. Por tanto, un niño que automatice el proceso de jugar al ajedrez, de tomar decisiones, de reconocer signos, asociarlos y sacar conclusiones, cuando luego se ponga a leer, su comprensión lectora será mucho más rápida, mejor, porque está acostumbrado a una automatización del proceso cerebral parecido al de leer. Hay listas desde 1925, cuando el gobierno del Kremlin pidió a 3 científicos, Rudik, Diakov y Petrov, que hicieran un informe sobre las virtudes que desarrolla el ajedrez. Hay unas listas de más de 20. Yo he seleccionado 24, no se preocupen que no voy a detallar cada una de ellas, porque además la inmensa mayoría de ellas son de sentido común. Ustedes cuando las vean escritas realmente verán que tiene mucha lógica que el ajedrez desarrolle esas virtudes. Los del fondo pueden leer ese tamaño de letra. Vale. De estas 6, solamente permítanme que profundice un momento en la autocrítica. Primero, porque es muy importante en la vida real. Si somos capaces de ser autocríticos, ya habremos ganado mucho. En ajedrez es una costumbre casi sagrada que los 2 jugadores, al terminar la partida, se van a otra habitación y allí analizan juntos la partida que acaban de jugar y se critican mutuamente.
¿por qué no me hiciste esta? Yo tenía miedo de que me hicieras esta. El otro dice, no, porque la calculé, pero me pareció que tú hacías esto y esto y quedabas mejor. Ah, no, pero yo entonces... Los dos están aprendiendo porque están cruzando sus pensamientos con los del otro. Y aprenden a no cometer otra vez los mismos errores que han cometido en esa partida. De estas 6, permítanme que les cuente una pequeña historia sobre la previsión de consecuencias. Antes he citado entre las ventajas sociales del ajedrez las cárceles. Algunas de las experiencias más inolvidables de mi vida profesional han sido estar en cárceles con motivo del ajedrez. Hace bastantes años pasé un día entero en la cárcel de Almería, al otro lado de los barrotes, conviviendo con los presos desde el desayuno hasta la cena. Allí habían creado un club de ajedrez, los internos. Y allí conocí a personajes fascinantes, sobre todo uno, que cuando entró era un preso muy peligroso, que pasó muchos días castigado en celdas de aislamiento, hasta que no se sabe cómo, no me acuerdo yo cómo, aprendió a jugar al ajedrez y entonces se transfiguró. Fabricó un tablero y unas piezas con migas de pan, con cartones viejos que encontraba por allí, dejó de fumar para comprar libros de ajedrez y cambió su comportamiento por completo. Yo volví a la cárcel, pero esta vez me quedé en la puerta cuando me enteré de que le soltaban en libertad provisional. Él llevaba bastantes años sin pisar la calle y fui a esperarlo en la puerta, le invité a desayunar y me dijo un par de frases muy interesantes. Me dijo, a nosotros el ajedrez nos quita mucha cárcel, porque es tan absorbente que cada hora que pasamos jugando al ajedrez pasa mucho más rápido que cualquier otra hora, y además durante ese tiempo no estamos pensando en cómo conseguir droga o en hacer alguna fechoría. Pero la frase que más me gusta, que es la que tiene que ver con esto, es la otra. Me dicen, y para nosotros el ajedrez es sumamente conveniente porque nos enseña a pensar en las consecuencias de nuestros actos antes de hacerlos. Evidentemente esto es muy bueno para cualquier ser humano de cualquier edad o condición, pero todavía mejor para alguien que tenga tendencia a ser un delincuente. Bueno, de estas, permítanme subrayar o explicar, mejor dicho, quizás la única que necesita una cierta explicación, la de atención a varias cosas a la vez. ¿Qué quiero decir con esto? Ya saben ustedes que en esto las mujeres nos dan 1000 vueltas a los hombres. Se supone que las mujeres son capaces de hacer varias cosas a la vez y nosotros no. El ajedrez contribuye, digamos, a compensar esto. ¿Por qué? Si yo tengo una partida en la que mi rey está enrocado en el lado derecho del tablero y el de mi rival está en el lado izquierdo, si yo me concentro solamente en atacar al rey de mi rival por la mitad izquierda del tablero y no hago caso a la defensa de mi rey que está siendo atacado por el otro flanco, es casi seguro que pierdo. Lo correcto es saber combinar el ataque y la defensa, saber cuándo tengo que hacer una jugada de ataque o cuándo debo parar de atacar y hacer una jugada defensiva que retrase el ataque de mi rival para luego seguir atacando yo. Esto es sumamente útil en la vida real, en muchos campos, y desde luego el ajedrez desarrolla eso. Y sobre esto, pues, el cálculo espacial es la que me gustaría recalcar un poco, que tiene que ver con lo del ajedrez a ciegas que les enseñaba en el Café de la Régence en París en el siglo XVIII. Voy a hacer una pequeña representación para explicarles que en realidad todos los jugadores de ajedrez, todos, jugamos a ciegas, aunque no lo parezca. Porque la posición que queremos ver, o sea, la que vemos con la mente, no es la que estamos viendo con los ojos en el tablero, sino es la que se puede producir dentro de 2, 3, 4 o 5 jugadas más adelante. Esa la vemos con la mente, la estamos calculando y previendo, no la vemos con los ojos. Si ustedes van a alguno de los famosos torneos, como el de Linares, ¿no?, considerado como el Wimbledon del ajedrez, a un torneo donde juegue, por ejemplo, Ivanchuk, que es un ucranio muy simpático y muy peculiar, ¿no? Supongamos que esto es el escenario del torneo y yo soy Ivanchuk, y entonces
mi rival está sentado aquí enfrente y la mesa está aquí con el tablero y las piezas. Me toca jugar a mí. Pero yo resulta que en lugar de estar mirando al tablero, me toca jugar a mí, pero de pronto hago así y me quedo mirando fijamente a algún punto de la sala o a alguien en concreto. Supongamos, por ejemplo, esta señora de la tercera fila, que de pronto, al cabo de un rato, empieza a pensar si no será que yo me he enamorado de ella perdidamente, porque no le quito. No me he enamorado de ella. Lo que le ocurre a Ivanchuk y a otros jugadores es que como él está calculando con varias jugadas de antelación, las piezas tal como están en el tablero le molestan para ese cálculo. Y entonces lo que hace es, quita la vista del tablero, la fija o en una persona o en un punto, no sé, en una columna o en una bombilla, y está visualizando la posición a la que quiere llegar con la mente. Y está evaluando esa posición. Eso es la visión espacial. En cierto modo, es como si jugáramos a ciegas. Y la visión espacial, pues no hace falta que les explique que es algo sumamente útil en la vida real. No pensemos ya en alguna profesión, yo qué sé, ser arquitecto, por ejemplo, donde sin visión espacial es imposible hacer nada, sino en nuestra vida normal, en la de todos nosotros, poder imaginarnos cómo es algo que no estamos viendo con los ojos es sin duda algo muy conveniente, ¿no? que se debe desarrollar. Bien. ¿Qué ha pasado aquí? Esto ya ha salido, ¿no? Esto debe ser un error mío. Vale. Esto es muy importante. Este mismo año, 3 psicólogos de la Universidad de La Laguna, en Tenerife, han publicado un estudio internacionalmente, en inglés y en español, donde se demuestra por primera vez algo que suponíamos los que estamos muy metidos en este mundo, pero que nunca se había demostrado científicamente. El ajedrez, la práctica frecuente del ajedrez, no solamente desarrolla lo que podríamos llamar inteligencia pura, inteligencia cognitiva, sino también la inteligencia emocional, es decir, la formación en valores como autoestima, motivación, disciplina, adaptación al entorno, buena relación con los profesores, gusto por el estudio, respeto por las normas, sociabilidad, la toma de decisiones en general, etc. El estudio está hecho comparando a 170 niños que recibían clases de ajedrez como asignatura extraescolar con 60 niños que a la misma hora jugaban al fútbol o al baloncesto. Y los resultados son asombrosos. Tanto en inteligencia pura, cosa que ya sabíamos, como ya he dicho antes, eso estaba ya más que demostrado, como en inteligencia emocional, que es la primera vez que se demuestra. Bien, aprender jugando y jugar aprendiendo es, digamos, la idea básica de lo que podríamos llamar método transversal, es decir, utilizar el ajedrez para enseñar otras cosas. Por ejemplo, recientemente yo he tenido 2 veces una experiencia muy gratificante en Bogotá, en la capital de Colombia. He visitado 2 veces un sitio que se llama Talento Preescolar, o Preescolar Talentos, que dirige la maestra internacional de ajedrez colombiana Adriana Salazar, que es la mayor experta del mundo en ajedrez para preescolares, o sea, de 3 a 5 años. Esos niños que hay en ese lugar, que no son superdotados, son niños normales en principio, juegan al ajedrez, tocan el violín y hacen taekwondo. A esa edad, 3 a 5 años. ¿Cómo hacen eso? Porque resulta que según las teorías clásicas, quizá ya superadas, de la neurología, etcétera, la inteligencia abstracta no se desarrolla hasta los 5 años. Bueno, a los de 3 años les ponen, por ejemplo, un tablero gigante en el suelo, vacío, sin piezas. Entonces la profesora les invita a correr, a caminar o a andar a gatas por el tablero. Les pone una música muy pegadiza y una canción que tiene que ver con los peones, algo muy gracioso, que bueno, los niños bailan, cantan y corretean por allí. Los niños evidentemente creen que solo están jugando. En realidad, porque la profesora se las arregla para ello, están aprendiendo lo que es una horizontal, una vertical y una diagonal.
Están aprendiendo los fundamentos básicos de la geometría. Cuando ya cumplen 4, les enseñan solo los movimientos de los peones, ninguna pieza mayor. Y entonces la profesora está en clase con los niños, como están ustedes aquí, por ejemplo, y hay un tablero mural ahí. Y entonces la profesora, en un tablero mural donde la posición es solo con peones, les dice, sin moveros de ahí, me tenéis que decir de palabra qué cambia en esa posición si el peón blanco que está en E4 se come al peón negro que está en D5. Entonces una niña se levanta y dice, bueno, entonces donde está el peón blanco no habría nada y donde está el peón negro habría un peón blanco. Y así sigue la clase. Esos niños nuevamente tienen la sensación de estar jugando a algo o haciendo adivinanzas o algo así. En realidad, ¿qué están haciendo? Están desarrollando la visión espacial, porque están imaginando algo que no pueden ver en ese momento con los ojos. El método transversal no se utiliza solo con preescolar. Hay experiencias, alguna en la Comunidad Valenciana, por cierto, hace bastantes años, quiero recordar, ahora que lo pienso, en otras asignaturas con niños ya mayores o con adolescentes incluso. Por ejemplo, ¿cómo será más fácil que unos alumnos tengan mucho interés y digamos, asuman, iba a decir, traguen, en el mejor sentido de la palabra, mejor la historia universal? Si les enseñamos la historia universal a pelo, directamente, o en un colegio donde todos los alumnos sepan jugar al ajedrez, que hay muchos, les enseñamos la historia del ajedrez, que tiene más de 15 siglos de historia documentada, y en paralelo les enseñamos la historia universal. Los alumnos, como están interesados en el ajedrez, obviamente mostrarán más interés en clase. Y digamos que la historia del ajedrez hará como de calzador para meterles el zapato de la historia universal. Todo esto no es que esté muy extendido. Hay prácticas y experiencias que ha habido en diversos lugares del mundo, pero las que yo conozco, cuando el profesor, esto es muy importante, cuando el profesor es realmente alguien competente, es un pedagogo profesional y sabe lo que hace, suele funcionar muy bien. Y esto está casi virgen. Esto lo cito de pasada porque me parece una idea importantísima, pero está casi virgen. Esto que pone ahí abajo, La vida es como el ajedrez, es el título de un libro que Kasparov publicó hace unos 5 o 6 años, y ahora mismo Miguel Illescas, el octacampeón de España, acaba de publicar otro que se titula Jaque Mate, y el subtítulo dice algo así como cómo el ajedrez puede ayudarle en los negocios o algo así. Bien, la idea básica, que es la que está casi virgen, la que hay que desarrollar mucho más, es la siguiente. Un ajedrecista y una persona que tenga que tomar decisiones de responsabilidad en su vida cotidiana, supongamos un empresario o empresaria, un cirujano, en fin, alguien así, un médico, en realidad hacen lo mismo. Los dos están tomando decisiones, generalmente con rapidez, generalmente difíciles y bajo presión. Lo que cambia es el tipo de presión, lógicamente, de cada una de las profesiones, pero en realidad hacen lo mismo. Por tanto, a esa persona que tiene que tomar decisiones de responsabilidad cada día, le vendría muy bien saber cómo un ajedrecista tiene ese proceso automatizado en su cabeza, porque lo hace constantemente, en cada partida lo hace muchas veces. Tiene que tomar una decisión cada vez que mueve una pieza, y en un tiempo limitado, porque el reloj hace tic-tac todo el rato, y es criminal a veces. El problema es que muchos ajedrecistas no son capaces de verbalizar cómo piensan, no son capaces de explicar con palabras cómo piensan, pero algunos sí. Entonces, mi sugerencia, de la que estoy firmemente convencido, es que algún día tal vez habría que introducir el ajedrez en las escuelas de negocios, por ejemplo, porque seguramente sería muy útil. Esto es muy importante y muy fácil de explicar. Howard Gardner es un psicólogo que ganó el premio Príncipe de Asturias hace 2 años. Su principal teoría es que no tenemos una inteligencia solamente, sino 8. En realidad, luego lo amplió y pueden ser hasta 9, pero supongamos que son esas 8. Bien, es clarísimo, no hay discusión alguna, que el ajedrez desarrolla
como mínimo 5 de esas 8 inteligencias. La lingüística y la lógico-matemática ya las hemos explicado antes. La espacial también. La intrapersonal es obvia, porque si no te conoces a ti mismo, si no conoces tus puntos fuertes y débiles, ¿cómo demonios vas a jugar bien al ajedrez? Y la interpersonal es más obvia todavía, porque el ajedrez se juega contra otro. Y tienes que intentar conocer a tu rival, porque según cómo sea tu rival, si conoces sus puntos fuertes o débiles, puedes jugarle de una manera o de otra. Por tanto, aunque algunos dicen que incluso hay relaciones claras con la música, porque el ajedrez, las matemáticas y la música son las 3 actividades que producen más niños prodigio. Y entonces podría haber alguna relación. De hecho, Adriana Salazar, la maestra colombiana, utiliza el ajedrez para desarrollar la inteligencia musical y la corporal, cuando pone a los niños a bailar con esa música por el tablero. Pero eso ya son, digamos, sutilezas. Está clarísimo que el ajedrez desarrolla 5 de las 8 inteligencias de Gardner. Y termino casi, entramos ya en el sprint final, con un resumen de mi trabajo durante los últimos 5 o 6 años en un tema que es, en mi modesta opinión, absolutamente fundamental. Cada vez vivimos más años. Eso en principio es una noticia fantástica, pero también es un problema gravísimo, sobre todo económico, para todos los gobiernos de países avanzados, que tienen que gastar cantidades de dinero enormes en el cuidado de personas mayores que no se valen por sí mismas, que necesitan a otras para que las cuiden. Bien, lo que podemos afirmar es que el ajedrez es sumamente útil en ese campo, que el concepto de gimnasio de la mente, hacer algún tipo de gimnasia mental, es ya tan importante o más como, digamos, ir al gimnasio de toda la vida o hacer ejercicio físico, por llamarlo así. Entonces, yo creo que la mejor manera de explicarles esto es cronológicamente, cómo se me ocurrió a mí esta idea, ¿no? Hace 5 o 6 años yo pensaba con frecuencia que hay muchos jugadores de ajedrez que llegan a los 80, 90, incluso 100 años con una agilidad mental prodigiosa. Bastantes más que en otros ámbitos. Tengo la tentación de contarles algunos casos, pero sería enrollarme en exceso. Si luego tenemos tiempo, si están interesados, se lo cuento. Hay casos realmente de película de jugadores ajedrecistas de más de 100 años que hoy todavía tienen una agilidad mental impresionante. Un día yo estaba leyendo una entrevista con Roberto Yanguas, que dirige una fundación en San Sebastián para prevenir el Alzheimer. Y Yanguas decía, lo primero, entre las primeras, digamos, consecuencias del Alzheimer está que se pierde memoria y concentración. Ataca la memoria y ataca la concentración. Y a mí se me encendió la bombilla. Dije, hombre, la memoria y la concentración son 2 de las cualidades que más se desarrollan con la práctica frecuente del ajedrez. Por tanto, aquí puede haber una relación inversa, ¿no? Más ajedrez, menos riesgo de Alzheimer. Entonces me puse a investigar ya más en serio y encontré cosas muy interesantes. Este estudio de Wilson y otros en 2007 y muchos más, estoy enseñando solo uno, pero esto es algo que ha sido ya reafirmado por múltiples estudios, establecen claramente que la estimulación cognitiva a edad avanzada disminuye el riesgo de padecer demencia. Es decir, a más actividad mental, menos riesgo de demencia senil. No digo Alzheimer porque el Alzheimer es en realidad lo peor que nos puede pasar en ese campo, pero hay otros muchos problemas de tipo mental, digamos, que podemos tener por el mero hecho de que envejecemos, sin llegar al extremo del Alzheimer. Estamos hablando del envejecimiento cerebral en su conjunto, no solo de Alzheimer, que es, insisto, un extremo del asunto. Investigo un poco más y entonces encuentro esto que ya me enciende todas las luces. Esto ya es definitivo para mí, para por lo menos lanzarme a una investigación en serio. Este estudio, realizado en el Instituto Albert Einstein de Nueva York, dirigido por el doctor Verghese,
resulta que son 488 personas mayores, de edad ya bastante avanzada, o muy, que son divididas en grupos y durante años practican muy diversas actividades. Van al gimnasio, aprenden a tocar instrumentos musicales, aprenden idiomas extranjeros, participan en debates, van al monte. Resulta que los mejores resultados en cuanto a aumentar su potencia cognitiva a una edad en la que lo normal es perderla, los obtienen los que juegan al ajedrez, seguidos de los que juegan al bridge, que es también un juego mental no tan rico como el ajedrez, pero bastante exigente en cuanto a la mente, y los que bailan con frecuencia. ¿Por qué los que bailan? Porque bailar requiere una coordinación muy buena, casi perfecta, entre la mente y el resto del cuerpo. Poco después, el Washington Post le entrevista al doctor Verghese, al director de este estudio, y esta frase realmente es muy contundente. Pronto los doctores recomendarán una partida de ajedrez y un crucigrama cada día, además de ejercicio físico y dieta saludable. A eso no puedo decir nada más que amén. Esto voy a ser cuidadoso en el lenguaje para que nadie se ofenda, porque estoy en la Comunidad Valenciana. Pero yo todavía no he conseguido comprender por qué demonios este estudio no ha sido publicado en ninguna revista científica. Una de los doctores que lo llevaron, Isabel de la Fuente, me dio toda la información, todos los detalles, y me dijo que el equipo médico que había hecho este estudio estaba absolutamente impresionado y que se hizo con rigor y todo bien. 120 sujetos, 60 jugaron al ajedrez y los otros 60 se dedicaron a otras cosas durante año y medio, más o menos como el caso de Nueva York. La diferencia está en que en el estudio de Nueva York, antes de diseñarlo, no estaban pensando en el ajedrez. Les sorprendió que fueron los ajedrecistas los que consiguieron mejores resultados. Aquí se hace ya pensando en el ajedrez directamente. Y entonces los resultados son asombrosos, porque resulta que una vez más los 60 que jugaron al ajedrez por término medio desarrollaron su capacidad cognitiva bastante a esas edades, y sin embargo de los otros muy pocos desarrollaron su potencia cognitiva haciendo otras cosas distintas de jugar al ajedrez. Hubo un cambio político en la Generalitat y el nuevo titular de Sanidad, por razones que yo he intentado averiguar pero que no lo he conseguido, no publicó el estudio. Hasta ahí puedo leer. Bien, llegados a este punto, yo en todas las conferencias que doy, que son bastantes en los últimos 5 años más o menos, lanzo esta pregunta, que vuelvo a lanzar aquí ante ustedes. ¿Alguno de quienes me están escuchando conoce a alguien que, habiendo sido ajedrecista frecuente a lo largo de su vida, haya muerto por Alzheimer u otra demencia senil similar, o la sufra en este momento? Bien. Esta pregunta la han escuchado ya más de 1 millón de personas, porque la he hecho no solamente en conferencias, sino en mi programa de radio con Pepa Fernández, que tiene más de 1 millón de oyentes. Y aunque ahí ponen 9, ¿dónde está? No, 11, sí, ya aquí está actualizado, sí. Solamente he recibido 11 respuestas afirmativas entre más de 1 millón de personas. Ya sé, aquí hay varios científicos y quiero apresurarme a aclarar esto, ya sé que mi manera de hacer la encuesta no tiene ningún rigor científico, ¿de acuerdo? Pero fíjense qué diferencia entre esa cifra y la que pone ahí abajo. En todos los países ricos, España, Francia, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, etc., la incidencia de Alzheimer entre los mayores de 65 años es aproximadamente del 8%. Tenemos el 8% en un lado y 11 entre más de 1 millón en el otro lado. Insisto, mi forma de hacer la encuesta no tiene rigor científico, ¿vale? Pero es que la diferencia es tan enorme que no puede ser una casualidad. Armado con todo esto, ya hablo con neurólogos y encuentro además este otro caso curiosísimo.
Eso está publicado en la revista Neurocase británica. Un ajedrecista británico muestra los primeros síntomas de Alzheimer, pero de una manera muy incipiente, es decir, no se acuerda dónde ha dejado las llaves de su casa, o cuando está jugando una partida su capacidad de cálculo ve que ha bajado mucho, pero es todavía capaz de hacer vida normal él solo, no necesita que nadie esté al cuidado de él todo el día. Bien, a los 8 o 9 meses este hombre muere por razones en principio ajenas a su enfermedad, un accidente de tráfico. El neurólogo pide permiso a la familia para hacerle la autopsia, se lo dan, y cuando abre el cerebro se encuentra con que las placas de beta-amiloide, que para entendernos son como el termómetro que mide o bien cuánto Alzheimer tienes o bien cuánto riesgo tienes de padecer Alzheimer, esas placas de beta-amiloide eran tan extendidas que en realidad pertenecían a un enfermo en estado terminal. Pero él hacía una vida normal, no era un enfermo que fuera como un vegetal a punto de morir por Alzheimer, sino todo lo contrario. De aquí surge la hipótesis de que si el ajedrez no puede prevenir el Alzheimer, por desgracia del Alzheimer y del cerebro en general sabemos mucho menos de lo que nos gustaría, si el ajedrez no puede prevenirlo, como mínimo lo retrasa mucho. Cuando digo mucho, estoy hablando de 8 o 10 años. Ahora imagínense a una persona de 70 años que esté, digamos, destinada, entre comillas, por algún motivo a sufrir Alzheimer. Si se lo retrasamos 8 años y tiene 70, imagínense cuánta calidad de vida le estamos dando. De hecho, es incluso probable que muera antes de otra cosa. Por tanto, armado con todo esto, ya me puse en contacto con neurólogos, me ayudó mucho el doctor Martí Massó, jefe de neurología del Hospital de San Sebastián, y mi prueba de fuego fue en febrero de este año, di una conferencia ante 200 neurólogos en un congreso en Cádiz, me acribillaron a preguntas, pero, digamos, salí indemne del acribillamiento y nadie puso, digamos, una objeción frontal. Como les decía, esta es la idea que quiero recalcar, la esperanza de vida en España, sobre todo en las mujeres, pero también empieza a serlo en los hombres, ya supera los 80 años, eso es muy bueno, pero es un gasto enorme para los gobiernos. El viernes pasado la OCDE acaba de emitir un informe diciendo, ojo con esto, porque esto puede arruinar a más de un país, esto puede hacer que la economía de varios países se hunda, por las cantidades inmensas que lleva a cuidar a personas mayores que no son autosuficientes y por todo lo que esas personas mayores dejan de producir porque están enfermos. No pretendo que pongamos a los de 75 años a descargar camiones, pero si conseguimos que la salud de las personas mayores sea aceptable, sea buena, pueden hacer cantidad de actividades sumamente útiles, pueden trabajar incluso o ser profesores o ser formadores, en fin, hacer cantidad de cosas, ¿no? Conclusión, la práctica frecuente del ajedrez retrasa el envejecimiento cerebral y podría prevenir el Alzheimer. Me parece que esto realmente es muy importante. Y ya, digamos, de postre, algunas ideas en cuanto a cómo funciona el cerebro de un ajedrecista. Resulta que ahora, gracias a las técnicas más modernas, como la resonancia magnética, la magnetoencefalografía, etcétera, podemos hacer experimentos de estudiar el cerebro humano y ver qué partes del cerebro se encienden, o sea, se activan, según qué estemos haciendo. Y entonces se ha comprobado que los ajedrecistas utilizan más algunas partes del cerebro que las personas normales. Por ejemplo, se ha comprobado que utilizan ambos hemisferios cuando están analizando una partida, las dos mitades del cerebro. Y que utilizan más que las personas normales una parte, digamos, recóndita del cerebro que se llama el núcleo caudado. Pero a mí el experimento que más me gusta no son estos, el que más me impresiona es este otro. Unos chinos han demostrado también este año que en realidad los ajedrecistas no solamente utilizan más partes del cerebro que las otras personas, sino que tienen una habilidad especial desarrollada para desactivar el llamado núcleo por defecto, es decir, la parte del cerebro que se encarga de las funciones básicas de la vida,
y que funciona constantemente, porque si no nos moriríamos, obviamente. Entonces, un ajedrecista, cuando está concentrado en una partida, es capaz de reducir la actividad de esa parte del cerebro al mínimo imprescindible para poder concentrar, estoy diciéndolo en términos poco científicos, que me perdonen por favor los científicos, para poder concentrar la mayor energía cerebral posible en analizar la posición en la que están trabajando. Y por último, este también les va a gustar a ustedes, creo que además me parece interesantísimo, ahora les diré por qué. En Seattle, estos 3 científicos han demostrado que un ajedrecista, cuando gana una partida, sobre todo si ha sido muy dura o muy larga o muy bella, siente un disparo de testosterona similar al de un paracaidista cuando se tira del avión. Esto es lo que dice el estudio. Ahora lo que interpreto yo. Uno de los grandes misterios del ajedrez en toda su historia es por qué demonios las mujeres en general juegan peor que los hombres. Ciertamente alguno de ustedes estará pensando, hombre, porque hay muchas menos jugadoras que jugadores. Efectivamente, eso es así. ¿Pero por qué? Porque hay unas diferencias enormes entre hombres y mujeres en el ajedrez. Si la resistencia física influye algo en el ajedrez de muy alto nivel, pero realmente no para explicar las diferencias enormes que hay, ¿no? Bueno, si tenemos en cuenta que los hombres producen 10 veces más testosterona que las mujeres, resulta que la recompensa hormonal de un hombre cuando gana una partida es mucho más intensa que la de una mujer. Eso podría explicar que los hombres nos sintamos más atraídos a jugar al ajedrez, que es sumamente competitivo y donde tú no puedes echarle la culpa de tu derrota ni al árbitro, ni al terreno embarrado, ni a la mala luz, ni a nada parecido. Y quizá esto nos pone en la pista de ese misterio que hemos mantenido durante siglos. En cualquier caso, creo que está plenamente justificado lo que dijo una de las personas más cultas de toda la historia, Goethe, que dijo: el ajedrez es una piedra de toque para el intelecto. Creo modestamente haber demostrado que Goethe tenía razón, pero me asusta un poco que cuando uno lee esta frase parece que estoy cayendo otra vez en lo que antes he dicho que era mentira. Parece que el ajedrez es solamente para personas muy inteligentes. Repito, falso de toda falsedad. Y eso lo explica muy bien este proverbio hindú. El ajedrez es un mar donde una mosca bebe y un elefante se baña. Uno puede elegir si quiere ser mosca, si quiere contentarse con ser un jugador de café y, bueno, disfrutar del ajedrez. Para disfrutar del ajedrez bastan unas pocas horas de aprendizaje y luego uno no solamente ya aprende a jugar y a disfrutar, sino que tiene ganas de aprender más. Si le gusta, insisto, si no te gusta, no hay nada que hacer. Ahora bien, si uno quiere ser un elefante, si uno quiere ser profesional del ajedrez, gran maestro, bueno, esa es otra historia completamente distinta. Y termino con mi frase favorita, que la dijo uno de los mejores jugadores del mundo de hace 100 años, Siegbert Tarras, que dijo: el ajedrez, como el amor, como la música, puede hacer felices a quienes lo practican. Confío haber contribuido humildemente a que el ajedrez les ayude a ser razonablemente felices. Gracias. Bueno, tenemos solamente 5 minutos, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Lamento no haber llegado antes y por lo tanto a lo mejor lo que voy a decir lo comentó usted al principio. Hasta oírle, yo tenía como axioma que el ajedrez, que lo habría leído hace tiempo, ya no recuerdo,
era un juego que, contrariamente a lo que la gente pensaba, no era un juego de inteligencia, sino de memoria e imaginación. Y resulta que luego, pues parece que esto no es así, porque se dijo Iba a hacerle otra pregunta, pero resulta que la ha abordado usted al final, porque iba a hablar de ajedrecistas y ajedrecistas, pero ya me lo ha explicado. Gracias. Bueno, sobre lo de ajedrecistas y ajedrecistas se puede dar en realidad una conferencia, porque tiene muchas ramificaciones muy interesantes, pero sí, la síntesis es lo que he dicho al final. En cuanto a lo otro, hay un par de grandes intelectuales, por ejemplo Unamuno, que dijo: el ajedrez desarrolla la inteligencia solo para jugar al ajedrez. En realidad, si uno investiga un poco, Unamuno jugó muy poco al ajedrez y no sé, yo respeto y admiro mucho a Unamuno, vaya eso por delante, por algunas otras cosas que he leído de él, pero tal vez se cabreó mucho después de perder una partida, o como le iba mal en el ajedrez, pues no sé, quizá eso influyó en su opinión. Tenía mal genio, efectivamente. Lo que he resumido aquí es el resultado de estudios realizados, por supuesto en la Unión Soviética, pero también en Botswana, en Chile, en Canadá o en Islandia, por personas que no tienen nada que ver entre sí y que han llegado a las mismas conclusiones. Por desgracia, esto sí que es verdad, si uno va a PubMed, que es el sitio internacional donde se publican los experimentos científicos, en inglés, no hay tantos, creo que hay unos 200. En realidad son muchísimos cientos, o sea, son varios cientos más los que tenemos constancia de que se han hecho. Por alguna razón no han llegado a publicarse en inglés. Pero en fin, resumo, me parece estadísticamente imposible que durante 87 años tanta gente de procedencia tan distinta se equivoque a la vez al llegar a la misma conclusión, ¿no? Y sobre todo, las personas profesionales de la pedagogía, que no estaban especialmente interesadas en el ajedrez, que de repente lo han descubierto o han decidido hacer un experimento, probar, ¿no?, con sus niños, todas las que yo conozco están sumamente satisfechas de los resultados. En España, esto no lo sabe casi nadie, pero en España hay por lo menos 80 colegios donde el ajedrez es asignatura obligatoria y más de 1000 donde es actividad extraescolar u optativa. Y el índice de satisfacción de padres, profesores y alumnos es muy alto. No son más colegios porque no tenemos suficientes profesores preparados para darlos, aunque hay casos de fracaso que se deben casi siempre a que el profesor no es un pedagogo profesional, sino un ajedrecista sin dotes de pedagogía, cuyo objetivo en las clases es crear campeones, no utilizar el ajedrez como herramienta pedagógica. Eso es un error muy extendido y que, en fin, espero que se vaya corrigiendo. Entendido. Bien, creo que la mejor manera de contestarle es hablar de Bobby Fischer. Y le aseguro que me duele decir lo que voy a decir, pero me parece una obligación moral por mi parte decirlo. Yo no estaría aquí hoy probablemente si no es gracias a Bobby Fischer. Yo fui una de las millones de personas que se engancharon al ajedrez, digamos, en serio, como usted, bien, en el 72 gracias a Bobby Fischer. Por tanto, quede claro que yo le debo mucho a Bobby Fischer y es uno de los jugadores más carismáticos de la historia. Punto y aparte. Bobby Fischer es también el ejemplo de lo que jamás debemos hacer con un niño que demuestre tener un gran talento para algo, ya sea el ajedrez, el piano, el fútbol o lo que sea, que es permitir que se obsesione con su afición, con su pasión y no se forme como ser humano. Esto es lo que le ocurrió a Bobby Fischer. Permitieron que dejase de ir al colegio muy pronto, o cuando iba en realidad es como si no estuviera, se obsesionó por completo con el ajedrez, su vida era solo ajedrez, y yo no soy psiquiatra, pero por lo que me han dicho algunos psiquiatras con los que he consultado, si Fischer hubiera sido mejor educado, si hubiera sido educado integralmente como ser humano y no solo como ajedrecista, es muy probable, casi seguro, que no hubiera sufrido tantas enfermedades mentales, problemas de desequilibrio y tampoco hubiera muerto tan relativamente joven, murió a los 64 años, ¿no? Por tanto, se habla mucho
de los casos extremos, de los locos del ajedrez, de los jugadores que demuestran, digamos, estar muy desequilibrados. Pero son muy pocos en realidad. Se habla mucho de ellos porque se llaman mucho la atención. Pero ahora mismo, mire, hago mentalmente un repaso de los 20 mejores del mundo en este momento. El que más podría encajar con esa etiqueta de loco, que es muy relativa, porque el loco es una palabra demasiado genérica, quizá fuera Ivanchuk. Y quizá pueda haber uno que se parezca a Ivanchuk, pero los otros 17 o 18 son personas bastante equilibradas. Hombre, no voy a decir normales, porque alguien que destaca tanto en su actividad no puede ser normal en el sentido estricto del término, pero desde luego no tienen nada de locos, para entendernos, ¿no? O sea que hay solamente una minoría de ajedrecistas, digamos, tiende a ese tipo de patologías. Y eso tiene una explicación. El ajedrez quizás es la única actividad en la que dos personas pueden mantener una comunicación muy intensa durante 4 o 5 horas sin tocarse y sin hablarse. Por tanto, es una actividad muy propicia, muy atractiva para personas muy introvertidas, muy tímidas, incluso patológicamente tímidas, porque el ajedrez les permite expresar su arte, su creatividad, sin necesidad de hablar con nadie ni de tocar a nadie. Pero eso no quiere decir en absoluto que todos los ajedrecistas seamos así. Una cosa no quiere decir en absoluto la otra. De hecho, el ajedrez a veces es una terapia muy buena para ese tipo de personas. Yo he conocido muchos casos. Una más, porque si no, pierdo el avión. Creo que habías comentado inteligencia cognitiva. Sí. ¿Puedes repetir los términos que se tratan? Bueno, en términos poco científicos, hasta ahora los muchos estudios que han demostrado que el ajedrez desarrolla la inteligencia, y muy especialmente la de los niños, se referían a la inteligencia cognitiva, lo que podríamos llamar inteligencia pura, el concepto que tenemos de ser más o menos inteligente. Eso, lo que quiero subrayar al decir eso, es precisamente lo otro que digo a continuación. El estudio de los psicólogos de La Laguna ha demostrado que, además de lo que podríamos llamar inteligencia pura, el ajedrez también desarrolla la formación en valores, como todos los que he mencionado antes ahí: la disciplina, el espíritu de sacrificio, la concentración, la buena relación con los profesores o con los compañeros. O sea, valores que no podemos llamarlos inteligencia pura, más bien inteligencia emocional, ¿no? Y hay varios psicólogos y profesores de ajedrez que me han dicho que ellos han comprobado en su propia experiencia que es mucho más eficaz hacer formación en valores en una clase a través del ajedrez que dando una clase puramente teórica que se llame formación en valores. ¿Me explico mejor ahora? Bueno. Muchas gracias, Leoncho, y muchas gracias a ustedes por asistir, y bueno, pues hasta la próxima conferencia. Muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias. Bueno, no lo he dicho, pero ahora hay una partida simultánea, que si alguien de ustedes